A ver, hablamos mucho de The Warning el otro día, el jueves, en el streaming, y antes de publicar lo que comentamos, cuando llegué a casa vi que ya habían sacado el video de la letra oficial de Kerosene. Luego más adelante, a lo largo de la noche o a la madrugada aquí en Europa, sacaron el video. Y no voy a hablar del video porque no creo que sea el asunto el video. La gente se deja llevar mucho por los videos. Oí la canción sin ver el video la primera vez. Es rock, es muy buen rock. Me da incluso la impresión en un momento dado en que Paulina está usando doble pedal en el bombo. No lo sé, va a ser interesante averiguarlo. El riff de bajo, que los bajos de la Alejandra tienden a dominar mucho la situación en las canciones de The Warning, y el riff de bajo, que además que es el que marca el momento del breakdown de la canción, me parece extraordinario. Es muy sencillito, es muy simple, pero es enormemente contagioso. Excelentes riffs de guitarra, y la letra es un rock cabreado maravilloso. Es de este tipo de semi-himno que no sabes exactamente a quién le están hablando, pero quien sea que se cuide. Porque por un lado los acusa de estar tratando de escribir lo que ellas cantan, o lo que quien cante tratas de escribir lo que yo canto. Me copias la ropa, me copias los jeans, que no traen jeans en el video, por cierto. Me copias todo lo que soy, y no sé a quién se puedan estar refiriendo, probablemente a nadie, probablemente simplemente sean, oye, vamos a escribir algo contra alguien que te imita. Me da exactamente igual. Lo que me interesa mucho es que es un tema muy sólido, me parece que es un tema dentro de la línea evolutiva de la que he estado hablando en las últimas semanas acerca de The Warning, que no van a ser las mismas canciones de LP, Escape the Mind, ni van a ser 21st Century Blood, ni van a ser Queen of the Murder Scene, ni van a ser Error, ni van a ser Keep Me Fed, van a ser algo totalmente distinto, que ellas mismas dijeron que estaban tomando de otras influencias, como en su momento tomaron de todas las influencias, que quienes la siguen lo saben, y quienes no la siguen, pues diviértanse y entreténganse porque tienen un catálogo variado. No es uno de estos grupos que hacen un género y viven dentro de ese género, y más o menos desde el momento en que se forman dicen, pues mira, nuestros límites son estos. Al parecer, gracias a su formación original, la banda dice, mis límites son el rock. Entonces, ¿qué es el rock? El rock es una forma de ser, yo lo he dicho siempre, más que un género musical o un ritmo. Como cuando éramos pequeños se habla del ritmo, ¿no? Es que es un nuevo ritmo. No, no es un ritmo. El rock nace con unas características musicales de las que trasciende a una velocidad enorme. En pocos años está haciendo otras cosas radicalmente diferentes, pero mantiene la actitud rockera. Para quienes viendo el sencillo que hicieron, que no escribieron ellas, solo lo rockificaron, con Karim León, no sé cómo se llama el tipo, y pensaron, ya se pasaron al country, pues se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una amable sorpresa, porque mucha gente lo dice en otros lugares donde no están los haters funcionando. Dice, mira, el rock no estaba muerto, está simplemente bajo nueva administración, y la nueva administración son bandas como The Warning. De todas esas bandas, la más destacada sigue siendo The Warning, y si este sencillo es un aviso de lo que viene, vamos a tener un buen álbum de rock de una banda de rock. Y todo lo demás que les cuenten cuando se hicieron More, se pasaron al pop. Este tipo de comentarios de gente que está buscándole mangas al chaleco y tetas a las gallinas, y no, parece que no tiene la capacidad de disfrutar buena música. Básicamente son críticos. Y es como yo siempre lo he dicho de los críticos de arte, el problema con los críticos de arte es que no les gusta el arte, ¿no? Y muchos críticos musicales pues, tampoco les gusta demasiado la música, están viendo cómo pisan a bandas y a artistas. Me gusta la canción, y me parece, como digo, una evolución natural, y me parece que muchos haters van a sentir que igual les estaban escribiendo a ellos.
Mau, listo para el álbum nuevo de The Warning. He estado escuchando el anterior toda esta semana. Estuve escuchando, no, todavía no escucho Keep Me Fed de corrido, porque lo que quiero es verlos de corrido. Pero estuve oyendo Error, que me parece un álbum magnífico. Una segunda parte, no una segunda parte, una derivación de Queen of the Murder Scene, que me parece musicalmente valiosísima. Y sobre todo volverlo a oír, porque he estado oyéndolas mucho en vivo. Y volver a oír el trabajo de estudio me resultó muy revelador. Y mañana sale la primera canción de The Warning, del nuevo disco, Kerosene. Hay un teaser que no tiene parte de la música, donde se les ve en ambiente de automovilismo y desierto al estilo del video que hicieron con Karim, no me acuerdo cómo se llama el tipo, con sombreros de cowboy y tal. Entonces, no sé por dónde irá, Queroseno, esa sale mañana. Yo sigo en lo mismo, si tienen una evolución musical, si están buscando, según les he oído entrevistas, están muy contentas porque están explorando nuevos caminos. Lo que ha caracterizado a The Warning es la exploración permanente de nuevos caminos, ¿no? No están tocando lo que tocaron en Escape the Mind, no están componiendo lo que componían en 21 Century Blood y no están haciendo lo que estaban haciendo en Queen of the Murder Scene, aunque sí siempre han tenido ese rasgo, ese acento oscuro de rock heavy, sí, de sufrimiento y bueno, pero no, yo veo que hacen cosas tan distintas que no tienen problema para abordar distintos géneros y distintas influencias, que tengo muchas ganas de que lo sigan haciendo como dicen que lo están haciendo. Ellas mismas dicen que lo están haciendo. Yo he hablado mucho del chico el productor de la generación Z que ha estado oyendo a los Beatles. Y que en el álbum blanco estaba alucinando. Esta semana le tocará oír Let It Be o Abbey Road, no me acuerdo cuál sigue. Pero decía, es que son cosas muy distintas. Es que como aquí hay country y aquí hay una cosa de calipso y aquí hay Y sí, y eso es precisamente lo que pudieron hacer los Beatles y es lo que siento que hacen los grandes grupos, ya lo dije, y es lo que siento que The Warning tiene que seguir haciendo. Y si hay gente a la que no le gusta, pues que no las odien, hombre, que se vayan y ya. No las oyes y ya. La otra vez vi un TikToker criticar a The Warning diciendo que el premio que le dio Modern Drummer a Paulina es un fraude porque miles de sus fans se movilizaron para votar por ella. ¿Y por qué no se movilizaron miles de fans de los otros? ¿Acaso no tienen miles de fans los otros bateristas? O sea, tú estás diciendo que si se convoca una votación y la gente vota, es un fraude. Curioso. Oye, dile a ese TikToker que cómo hace cuando en su país o en su pueblo hay elecciones, ¿no? Si se movilizan los de la otro partido y ganan, ¿qué? ¿Es un fraude? Dios mío, dicen cada cosa. Hola Mauricio, Filiberto, hola. Dice Luis Enrique otra vez, mientras que miles de bateristas reales quedaron fuera, esta gente quiere que Paulina toque 500 beats por minuto. Yo la he visto tocar cosas dificilísimas, pero yo he hablado con ellas en este canal y hemos hablado de cómo están al servicio de la canción. No todo gran guitarrista es Shredder, si no, no estaría de Pink Floyd, que olvidé su nombre por supuesto, B.B. King. B.B. King, que te puede cambiar radicalmente una canción con una nota. Yo recuerdo, estaba viendo, no me acuerdo qué de B.B. King. Yo voy pasando por vídeos muy raros. Y vi a B.B. King que tocaba con alguien más. Y en los primeros compases de la canción que está llevando su banda, él mete 4 notas, una en cada compás. Y es la base de la canción. Ringo nunca fue un baterista de 500 beats por minuto. Pregúntales a todos los bateristas qué clase de gran baterista es Ringo, porque sabía qué había que hacer por la canción. Es una diferencia entre ganar competencias de música, de concursos, de competencia,
música olímpica, a hacer música que le llegue a la gente. Paulina puede tocar mucha batería mucho más compleja de la que tocan en muchas de sus canciones. En otras la gente se le olvidan los fills que hace. Daniela tiene una capacidad. Oye, la puedes oír hacer shredding en muchas cosas que hacían cuando eran niñas. Copiaban a las grandes bandas y hacía un shredding extraordinario, pero su trabajo en la canción es otro. Por eso casi no hay solos de guitarra en las canciones, porque ella misma decía, yo no quiero me lo dijo aquí, no quiero que la gente diga, ay, mira un solo de Dani. Y un solo que no va a ser forzosamente Stevie Ray Vaughan. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Stevie Ray Vaughan. Entonces yo no encuentro cómo es posible que la gente siga pensando que tocar bien es tocar rápido. Creen que la música es una competencia. Y hay competencias de batería, ¿eh? Hay competencias por supuesto que las hay. Y esas competencias se hace todo menos música. Para hacer redobles de Papa Mama o de 1 y 1 o de 3 y 3. Y el que lo haga más rápido gana. Pero no hace música.